Saludos amigos, como siempre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche. Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a estar compartiendo con ustedes temas de mucho interés. Saben que los viernes los hemos especializado para tratar temas internacionales y como es lógico, lo más urgente, lo más oportuno es seguir dándole seguimiento a este conflicto, esta guerra en Medio Oriente. Henry Ebrar, de su lado, estará compartiendo su comentario y análisis económico sobre temas igualmente de mucho interés, algunos de los cuales son una repercusión directa sobre este conflicto que impacta sobre todo la economía mundial y particularmente los precios del petróleo. Jorge, saludos, buenas noches. Buenas noches, Manuel, y a ustedes televidentes de Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Bueno, yo diría, Jorge, que el mundo respira. El mundo respiró cuando a pocas horas de cumplirse el ultimátum que el presidente Donald Trump había dado a Irán para que reabriera el estrecho de Hormuz, se anunció un acuerdo de cese al fuego, un acuerdo bilateral que puso fin al conflicto. Se trata de un cese al fuego frágil, lo ha reconocido incluso el propio vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, pero que en definitiva lo que cuenta aquí es que ha habido una especie de paro, un paro realmente frágil, repito, porque se han producido ataques de ambas partes, fundamentalmente de Israel hacia el Líbano, pero quería conocer precisamente tu opinión en torno a este acuerdo, porque las expectativas era de que al parecer había pocas posibilidades de que se lograra un cese al fuego, sobre todo con esta actitud desafiante que mantuvo Irán siempre frente a los ultimátum que había dado el presidente Trump. En esencia dio 4 ultimátum, no se cumplieron ninguno, pero el final del ultimátum que dio el presidente Trump realmente generó muchas expectativas y expectativas muy preocupantes a nivel mundial. Efectivamente es así. Si quieres, producción me coloca en pantalla la cantidad de muertos y heridos hasta la fecha del día de ayer. Ahí se encuentra en pantalla. Desde el inicio de la guerra es evidente que la mayor cantidad de heridos, sin duda alguna, ha sido por la parte iraní, y se evidencia también el caso libanés, donde en ambas naciones se encuentran elementos proiraníes, uno por lado de la Guardia Revolucionaria de Irán, en el caso libanés como la fuerza paramilitar, para decirlo así, el partido armado de Hezbollah. Esto fue un llamado no solamente por estos países involucrados, también por países de la región, como los del Golfo Pérsico, que han sido atacados, que también aparecen en pantalla las bajas, y también el caso pakistaní, que le dijo a Trump, como una muestra de voluntad, de buena voluntad, lograr un cese al fuego entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Pareciera que también los mercados han sido como que han sufrido de sub y baja, sobre todo el tema del incremento del barril petróleo, pero pareciera que esto es una pausa. Creo que sin duda alguna va a haber una segunda parte, un segundo capítulo por parte de este conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Particularmente veo que a lo largo de la historia, cuando se suscribe un acuerdo de cese al fuego, sobre todo en Medio Oriente, Manuel y amigos, siempre es muy endeble, muy débil, porque en vísperas, al momento de llevar el anuncio del cese al fuego, hacen destrucciones porque tiene una fecha límite de ataque. Pero cuando se llega al cese al fuego, hay varios analistas, sobre todo aquellos pro-iraníes, Manuel, que descalificaron y rechazaron ese acuerdo de cese al fuego por parte de Irán para una oportunidad por parte de Estados Unidos e Israel para armarse. Así como lo escuchan, después de que ha resistido Irán ante, vamos a decir así, algunas demandas de Estados Unidos, por ejemplo, la más importante, que era abandonar el poder, es una oportunidad tanto para Estados Unidos e Israel para rearmarse en materia de armamento militar, para continuar una segunda etapa si no se cumplen las negociaciones. Hemos visto esporádicas y particulares acciones por parte de Irán de incumplimiento del cese al fuego, porque el tema del libre trayecto del Hormuz, que según reportes del día de ayer solamente pasaron 4 embarcaciones, de las que normalmente ocurren, pero también Irán ha excusado o ha justificado esto de lo que ha pasado en el Líbano. Líbano, como dijo el presidente Trump, no se encontraba
en el acuerdo de cese al fuego con Irán y pareciera que esto está en vilo de acuerdo a las próximas negociaciones que van a ocurrir en Islamabad, en Pakistán, entre ambas partes. Sí, bueno, la verdad es que pocas horas después de que se anunció este acuerdo de cese al fuego, Israel emprendió un ataque bastante masivo contra el norte del Líbano y las consecuencias que ese ataque está teniendo es que en el día de ayer se están reportando alrededor de 1.800 muertos, es decir, una cantidad significativa. Entonces, lo que alega Irán es que Israel violentó el acuerdo. Y por ese ataque de Israel al Líbano, Irán entonces atacó instalaciones israelíes, pero también instalaciones en el Golfo, fundamentalmente a Kuwait, donde atacó nuevamente. La verdad es que se estaba anunciando que para el viernes se iniciaban las negociaciones en Islamabad, la capital de Pakistán, con representantes de Estados Unidos y de Irán. Por parte de Estados Unidos se está hablando que la delegación la encabeza el vicepresidente J.D. Vance y personal militar, personal técnico del Departamento de Estado, y que por parte de Irán, aunque las informaciones no son muy concretas, se está hablando del canciller y posiblemente el presidente del Parlamento. Pero hay un elemento, se dijo que esto se iniciaba el viernes, en el día de hoy, inmediatamente ya se traslada para el sábado. Y todo esto es un ambiente de bastante incertidumbre, de bastante realmente no una certeza del 100% de que finalmente se lleven a cabo estas negociaciones. Efectivamente, eso es lo que nos espera ahora. El tema del caso israelí sobre el Líbano, si producción me coloca el mapa del primero de los desplazamientos dentro del territorio libanés, hemos visto que Israel no ha parado los ataques contra elementos del Hezbollah. Ahí se encuentra la ocupación israelí en el sur del Líbano, los ataques de Israel es en el sur de Beirut. Y hemos visto que, aunque no lo crean, ciudades importantísimas y hasta milenarias del Líbano como es Tiro han sido ocupadas por la presencia militar israelí y en los puntos rojos aparecen los ataques o los bombardeos aéreos por parte de Israel contra elementos de Hezbollah. Según informaciones gubernamentales libanesas, pareciera que no solamente ha atacado unidades militares del partido chiita libanés, sino también ha afectado, sin duda alguna, aquellas zonas donde hay mayoría cristiana y esta población civil. El tema está, si me colocas la próxima imagen donde aparece el desplazamiento de los surlibaneses que se han dirigido al norte y al centro del país, pareciera que hay una intención muy bien. Ahí vemos cómo la mayoría de los libaneses que se encuentran en el sur, les hemos ratificado en este espacio, no solamente católicos, sino también musulmanes de cualquier etnia, de cualquier secta religiosa, se han desplazado hacia aquella zona segura ante la inminente ya despliegue oficialmente de tropas israelíes en el sur del Líbano. El tema que está ocurriendo en el Líbano es muy sensible porque se habla de negociaciones directas por primera vez en la historia entre funcionarios libaneses y funcionarios israelíes. En aras, aunque no lo crean, por primera vez que se ha tocado este punto para desarmar al Hezbollah. Un tema muy sensible, un tema muy latente, que ha sido un tema muy debatido en el territorio libanés porque estás desarmando aquella fuerza que para algunos analistas son aquellos que han enfrentado y han resistido a las pretensiones de Israel contra el Líbano, pero para otros ha entorpecido la vida normal de los libaneses. Depende de las aristas como tú las veas. Entonces, pareciera que Israel ha aprovechado lo que ha ocurrido en esta guerra contra Irán para cumplir sus objetivos de, primero, normalizar su relación con el Líbano, que lo reconozca como Estado, finalmente, y para deponer las armas finalmente y volar y acabarlo de por sí, tanto en la manera diplomática como en la parte militar. Sí, vamos a hablar del pliego de condiciones que coloca tanto Irán como Estados Unidos en el inicio de estas negociaciones que, repito, se van a llevar a cabo este sábado en Islamabad, donde es la capital de Pakistán, donde hoy precisamente ya se estaban tomando medidas de seguridad. Prácticamente se ha cerrado la capital como parte de la seguridad que el gobierno pakistaní está implementando para garantizar el desarrollo normal de estas conversaciones de paz. En la parte de Irán, Irán propone como primer punto levantamiento de las sanciones económicas que ha pesado sobre este país ya a lo largo de varios años, porque Estados Unidos lo ha sancionado
por la parte del enriquecimiento de uranio con fines de tener armas nucleares. Igualmente está hablando el reconocimiento de su influencia regional, garantía sobre su programa nuclear, sobre todo el programa de desarrollo de misiles. Y algo muy importante en esa influencia regional, ellos están hablando de que ya el estrecho de Hormuz, que es una vía de libre paso, pasaría a ser controlada por Irán, es parte de su demanda, además de indemnización para la reconstrucción de Irán, producto de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Parece que algunos de estos, bueno, está también la demanda de que Estados Unidos se comprometa nunca jamás a atacar a Irán. Entonces parecería que estos acuerdos, algunos son de fácil cumplimiento, pero hay otros que son difíciles. En la parte de Estados Unidos se insiste fundamentalmente la limitación del programa nuclear iraní, reducción del apoyo a milicias como Hezbollah y los hutíes, seguridad para Israel y aliados en el Golfo. Dice que igualmente, bueno, eso básicamente son la postura de Estados Unidos y obviamente libre tránsito por el estrecho de Hormuz. Te repito, hay algunas demandas, algunos de los puntos que parecen de fácil conclusión, pero hay otros que parece ser que van a requerir largas negociaciones y uno se pregunta qué pasará al final de las 2 semanas que es el tiempo de vigencia de este alto al fuego. Efectivamente, o largas conversaciones o sin duda alguna ponerle fin a este tipo de encuentro diplomático y no cumplir con ningún tipo de las demandas. Vamos a ver el tema geopolítico del por qué la insistencia por parte de ambos actores del tema de la influencia en la región. Producción, me vas a colocar el mapa donde aparecen los aliados de Irán en la región. En varias oportunidades, Estados Unidos y Occidente ha denunciado esa influencia que tiene Irán en la región. Sobre todo lo hemos discutido en este espacio como las fuerzas proxy. En Yemen se encuentran los hutíes, Ansarallah, que tienen ya de facto ese país, se ubican en la capital Sanaa. En la parte iraquí, que también ha sido involucrada en este conflicto por ambas partes, se encuentran las milicias chiitas de Irak, muy cercanas a Irán, bien, desde antes para decirlo así, de la huida de Al-Assad a Rusia, era un aliado importantísimo por parte de Irán en el país levantino. En el Líbano se encuentra Hezbollah. Y en Palestina, aunque vamos a hacerlo así entre comillas, porque algunos articulistas y consultores dicen que jamás no forma parte de ese eje de la resistencia, otros dicen que sí, pero sin duda alguna la yihad islámica sí pertenece y son muy aliados a la República Islámica de Irán. Bueno, de hecho ya jamás ha quedado prácticamente excluido con la guerra de Gaza. Efectivamente, y recordando que este conflicto le incitó por lo que estaba pasando en el conflicto árabe-palestino. Entonces, lo que busca Occidente es ponerle fin a esta influencia, desarmar a estas fuerzas proxy porque ha causado molestia sin duda alguna a los países de la región, como es el caso de Arabia Saudita con el caso yemenita, el caso de Israel con el caso de Hezbollah, y el caso también de los grupos palestinos como la yihad islámica y las milicias chiitas iraquíes, que ha sido un dolor de cabeza para los países de la región. Busca ponerle fin a Estados Unidos a esta cosa. Vamos con la imagen del estrecho Hormuz, es una parte geopolítica de la influencia. Vamos a ver la parte económica, importantísima, el estrecho donde pasa un gran porcentaje de petróleo hacia el mundo, donde uno de los principales compradores es China. Por eso que muchísimos articulistas han dicho de la importante participación que tiene China tras bastidores de lo que ha pasado en este conflicto. Hemos visto la importantísima presencia de yacimiento de petróleo, de gas, las terminales petroleras que no necesariamente son de Irán, sino aquellos países del Golfo Pérsico que forman parte de la OPEP, bien, que mantienen en vilo, y como el tema del petróleo es un commodity que se cotiza a nivel mundial, son muy sensibles y por eso ya hace este incremento que repercute no solamente al país de la región, sino la parte de República Dominicana. También la presencia de bases militares estadounidenses en la región que habían previsto este tipo de escenario, y para que no ocurriese la parte de incertidumbre o la provocación de Irán por parte del estrecho Hormuz, desplegaron desde hace muchísimo tiempo bases militares en la región para detener la influencia de Irán en todo Medio Oriente.
Bueno, la verdad es que estas negociaciones se van a celebrar en un ambiente realmente de incertidumbre, porque no solamente está vigente que hoy continuaron los ataques entre Israel y Hezbollah, es una situación que se mantiene, ya dijimos el saldo fatal que ha tenido, 1.800 muertos en el Líbano, y esto Irán lo sigue considerando como una violación al cese al fuego. Entonces, hay un ambiente bastante, repito, de incertidumbre en el marco de estas negociaciones. Uno dice, bueno, en 2 semanas se sería capaz de llegar a un acuerdo, porque yo lo que insisto, los interlocutores están en primer lugar Pakistán, que es donde se van a celebrar las negociaciones. Y detrás de Pakistán ha estado Omán, ha estado Egipto y en un momento dado estuvo Turquía. Pero no hay un interlocutor, por ejemplo, capaz de imponer acuerdos, como en este caso sería la participación de Rusia y de China, que a lo largo de este conflicto ciertamente se han mostrado totalmente indiferentes, con alguna que otra declaración, pero totalmente indiferente. Incluso votaron para vetar una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para permitir la apertura del estrecho de Hormuz. Ellos votaron en contra. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿habrá esa capacidad de Turquía de alguna manera tener un desempeño importante en el marco de estas negociaciones frontales? Bueno, quizás en esa lucha diplomática que vive la región Digo de Turquía, no, de Pakistán. de Pakistán. Hay que recordar la importantísima relación que tiene Pakistán tanto con Estados Unidos como con China. Sin duda alguna, China le ha servido muchísimo a Pakistán en ese conflicto que ha tenido contra la India. De hecho, ambos la tienen como enemigo. Pero pareciera que el actor que está manejando esos hilos de poder en Pakistán, sin duda alguna, es China, porque es el mayor afectado en todo lo que ha pasado. Es importantísimo que no sea tan descabellado, que fue la misma República Popular de China que obligó a Irán a llevar negociaciones, que obligó a sentar a Teherán a la mesa de negociaciones en Pakistán, porque ya pareciera que esa ultimátum de Trump de desaparecer la civilización iraní, pareciera que las fuentes del gobierno de China lo tomaron muy en serio y dijeron a los iraníes, vamos a sentarnos en las negociaciones. Aquí quiero hacer una pausa, un paréntesis, de que hay muchísimos analistas y podemos estar aquí todo el día debatiendo si Estados Unidos ganó la guerra, si va a continuar la guerra, si Irán ganó la guerra. Hay algo que presumen mucho los americanos, que ha sido de que Trump eliminó el entorno del Ayatollah Khamenei. Debilitó el entorno, sin duda alguna, del importantísimo, para decirlo así, alto funcionario de Irán como lo es Ali Larijani, tanto su entorno como a él que lo desapareció del mapa. Y sentó las negociaciones al jefe del parlamento iraní, Jalibaf, porque esto es un símbolo, para decirlo así, de debilidad o de que se dio los ayatolás frente a las negociaciones de Estados Unidos. Y algo muy importante, que es una variable que ha pasado muy por debajo de la mesa, es el papel que ha tocado la OTAN en todo este conflicto. Recientemente le hicieron una entrevista importantísima al jefe de la OTAN, preguntándole sobre Trump, y él sabe el momento delicado que vive esa relación OTAN-Estados Unidos, y él dijo que el mundo hoy es un lugar más seguro por Trump. Sin duda alguna, elogió a Trump, le pareció así, aplaudió todas las decisiones que ha tomado Trump en los últimos días en materia militar y geopolítica. Pareciera que esa presión que ha ejercido Donald Trump en torno a la OTAN le ha servido como mecanismo para apoyarlo, sin duda alguna, a lo que está pasando hoy en día en el mundo. Bueno, de hecho, Rutte se reunió con Trump en la Casa Blanca y las expectativas que habían era de que Trump, que ha insistido ya que Estados Unidos contempla retirarse de la OTAN. Efectivamente, para posiblemente alguna otra aventura que va a hacer Estados Unidos en Medio Oriente. Y puede ser que Rutte lo que esté tirándole piropo a Trump precisamente para tratar de disuadirlo de esa decisión de excluir a Estados Unidos de la OTAN. No solamente para asegurar la OTAN, sino para asegurar a su puesto como secretario general. Sí. Bueno, señores, vámonos a una pausa comercial. Cuando retornemos, Henry Aurar estará igualmente enfocando otros temas relacionados con el conflicto, pero ya desde el punto de vista de las consecuencias económicas
que ha estado teniendo. Así que retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados convirtió en ley la supresión de las candidaturas independientes al aprobar en segunda discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mientras que en un acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumió la presidencia pro tempore del FOPREL y Alfredo Pacheco la vicepresidencia. También los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, encabezaron la firma del Pacto Alimentación Primero junto a la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que contó con Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, y senadores y diputados de las diferentes bancadas. Además, la institución clausuró los másters en Derecho Administrativo y Gestión Pública y en Derecho Constitucional en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bueno, Henry Ebrard nos trae su esperado comentario y análisis económico, tratando precisamente temas que tienen que ver con la economía local,
pero también con la economía internacional. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar lo que acontece en el mundo económico, financiero, tanto en lo local como en lo global, y como muy bien lo ha planteado Emmanuel, tenemos que referirnos, por supuesto, a los impactos de esta guerra entre Estados Unidos, Israel de un lado y la República Islámica de Irán del otro lado, y las consecuencias que ya se están notando sobre las economías locales, como el caso de la República Dominicana, sino también de las economías mundiales. Y en ese sentido vamos a referirnos a un informe que se va a publicar la próxima semana, en el cual obviamente vamos a tener que hacerle un análisis muy cuidadoso, que es el informe semestral del Fondo Monetario Internacional, publicación de la cual ya la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha dado a conocer ya los puntos principales. Menciona que primero las tres características de esta crisis es una que es una de gran magnitud, un shock de oferta de gran magnitud, porque estamos hablando que el 15% prácticamente del petróleo mundial ya no se encuentra disponible. En el caso del gas natural, el impacto es más importante, estamos hablando de un 20%. Es definitivamente un shock de oferta que tiene un alcance mundial. Todos que estamos pagando energía, independientemente de dónde estamos ubicados en el planeta, estamos sintiendo el impacto, los precios están subiendo. Y finalmente es un shock bastante asimétrico, ya que no está afectando la misma proporción a las distintas economías, está afectando, por supuesto, a las economías más cercanas al conflicto. Estamos viendo como, por ejemplo, destino que se habían convertido en el destino número 1 a nivel de turismo mundial, Dubái, está sumido en una crisis dramática porque ya nadie está viajando a Dubái. También el informe está mencionando cuáles son los principales impactos de esta interrupción en el suministro, porque no es solamente suministro de petróleo o productos que van a tener o que ya tienen interrupciones, fertilizantes, algunos gases especiales que se usan para la fabricación de los microchips. En fin, dicen que entonces hay una serie de efectos dominó que van a tener impacto en la economía mundial, tales como, primero, la paralización en las refinerías de petróleo, que necesitan un flujo continuo para operar, ya unas, frente a la incertidumbre de tener o no tener combustibles, han preferido suspender operación. Eso está provocando escasez de algunos productos refinados, y especialmente el diésel o el gasoil y el combustible de aviación. Dos cosas que pueden estar preocupando a la República Dominicana, especialmente el tema del combustible de aviación. Estamos viendo que ya algunas líneas aéreas de Europa están pensando recortar la disponibilidad de vuelos, que eso va a tener un doble efecto: menos asientos disponibles, y al tener menos disponibles en el momento donde hay gente que está buscando reprogramar
sus vacaciones hacia un destino que se percibe como mucho más seguro, República Dominicana. Los precios de los pasajes van a estar subiendo. Inseguridad alimentaria. El hecho de que los precios de los fertilizantes a nivel mundial están subiendo en momentos cuando se estaba iniciando un nuevo ciclo de siembra, de producción, pues anticipa de que habrá, como había sucedido cuando inició la guerra en Ucrania hace 4 años atrás, incremento en los precios de los alimentos y quizás más grave, la indisponibilidad de productos. Y finalmente, de manera general, trastorno en toda la cadena de suministro. Finalmente, nos dice que hay 3 canales principales por los cuales nos va a pegar la crisis, algunos países con más o menos intensidad. Primero, el impacto sobre los precios, ya lo estamos viendo en la República Dominicana. Combustibles que estaban bajo un esquema de correlación perfecta han empezado a subir, 15 pesos en ambas gasolinas, 15 pesos en ambos gasoil, más de 150 pesos en el caso de otros combustibles, solamente el GLP se ha mantenido congelado. Segundo canal, expectativas inflacionarias. Ya mucha gente está empezando a recibir de sus proveedores aviso de que los costos van a subir o porque los fletes marítimos, por todo el incremento del combustible, ha subido o porque esencialmente materias plásticas están subiendo por el incremento de la materia prima, en este caso el petróleo. Y finalmente, las condiciones financieras. Es altamente probable que frente a un posible incremento de la inflación, el ciclo bajista que teníamos en las tasas de interés se vaya a suspender. De hecho, una de las recomendaciones que probablemente va a puntualizar este informe por ser publicado la semana que viene del Fondo Monetario Internacional es una advertencia a los bancos centrales de que más bien deberían de pensar ya no recortar tasas de interés, sino probablemente, además de estabilizarla, de estar preparado en aumentar las tasas de interés. Eso no son buenas noticias, pero si nos dan limones, hay que preparar limonada, y mientras haya limones, por lo menos hay limonada. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan allá en mi cuenta de Twitter, @ZemranH, por supuesto. Pero vamos a regresar con todos ustedes, pero es una versión de este próximo lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su siempre oportuno y muy profesionales análisis y comentarios económicos. Jorge, tú hablabas de que siempre se plantea quién ganó y quién perdió la guerra. Entonces, ahí hay una serie de opiniones de expertos que analizan varios factores para determinar quién pudo haber ganado y quién pudo haber perdido la guerra, o si sencillamente hubo un empate técnico, como se dice en las encuestas. Pero vamos a hablar de los resultados a partir de los objetivos que se trazó Estados Unidos al inicio de este conflicto. Yo he elaborado aquí algunos de esos objetivos. Por ejemplo, hay que reconocer que la respuesta de quién ganó o quién perdió siempre será ambigua, es decir, siempre será un poco difícil. Pero, ¿cuáles fueron los objetivos de los Estados Unidos? Primero, la caída del régimen teocrático de Irán, contener la expansión iraní, debilitar las capacidades militares indirectas, presionar sobre el programa nuclear y abrir el estrecho de Hormuz.
Por ejemplo, los resultados: infraestructura militar, daños parciales, no decisivos. Sector petrolero, afectaciones limitadas, Irán mantiene sus exportaciones de crudo. Zonas civiles, impacto indirecto por sanciones y tensiones. El balance: Estados Unidos ha logrado una presión estratégica, pero no una victoria clara. Irán mantiene capacidad operativa y de influencia en la región. Los países del Golfo han sido profundamente afectados, particularmente Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein. Hay refuerzo de seguridad en materia energética e incremento del gasto militar por parte de los países del globo. Hay un impacto, por ejemplo, muy considerable en Dubái y los nerviosismos financieros en los mercados internacionales, que son efectos directos de este conflicto. Entonces, la parte económica parece ser lo de más preocupación por parte de Estados Unidos. Entonces, en el caso de Irán ha planteado, por ejemplo, mantener el estrecho de Hormuz cerrado, incluso estableciendo un peaje, y siempre planteó el posible detonante del conflicto en términos regionales, incluso más allá de la región. Esos son lo que se ve después del conflicto, porque Irán no se planteó objetivos. Irán fue atacado y tuvo que responder. Los objetivos se los planteó Estados Unidos. Efectivamente, hay una variable muy importante que es el tema del acceso al Internet en Irán, que hasta hoy en día no está permitido. Bien, quizás con la liberación del Internet sabríamos bien mayor información desde la sociedad iraní de lo que ha pasado dentro de ese territorio, porque como muy bien saben, en todas las guerras y en todos los gobiernos siempre la información oficial siempre está truncada por este contexto bélico. Para Estados Unidos se pudo haber jactado de que mató al entorno, para decirlo así, de Khamenei, debilitó, lo hemos dicho acá, el entorno para decirlo así, del líder Ali Larijani, sentó a Balihaf, el presidente del Parlamento iraní en Islamabad. Posiblemente eso sea como una especie de victoria para Estados Unidos, pero yo no me atrevería a decir quién ganó y quién perdió, o decirte que este ganó y este perdió, porque para mí la guerra continúa y va a continuar porque los objetivos de los que iniciaron este conflicto no se han cumplido. Y lo digo por el caso de Israel, que no es para el secreto para nadie, sin duda alguna, el principal interesado de contener a Irán. No es un secreto, nunca fue un interés tanto por los países del Golfo Pérsico como si lo ha sido para Israel. Claro está, esa lucha y esos informes que ha recibido Estados Unidos de las intenciones que tenía Irán, del material nuclear, entre otros temas, pero sin duda alguna Israel no es un secreto para nadie, que es el mayor interesado para Irán. Vamos a ver también, para decirlo así, no una derrota, sino una especie de punto en contra de lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos por el apoyo que le ha brindado a Israel. Unas encuestas, vamos a colocar en producción las encuestas recientemente que les hicieron a los estadounidenses sobre cómo visualizan, valoran la imagen de Netanyahu, y se ha vuelto más negativa desde el 2022, previo a lo que había pasado en Gaza, esa permeabilidad que hubo de Hamas en Israel, y a lo que hoy presentamos 2026. En ese entonces los estadounidenses encuestados valoraban de manera positiva un 55% a Israel y a Netanyahu. Pero ya cuando pasa hoy en día el 2026 y el 2024 baja un 37% esa favorabilidad que tenían los estadounidenses contra Netanyahu. Vamos a hacerlo de manera segmentada de acuerdo a tasa de simpatía, republicano y demócrata, y vamos a ver por el rango etario. A pesar de que el tema del MAGA y el republicanismo siempre ha sido como que lo más adepto y más seguidores de Trump, sí ha visto un incremento, para haberlo sido un 43%, de desfavorabilidad de simpatizantes del Partido Republicano contra Israel.
Más que ellos están los adultos estadounidenses con 60% y los demócratas fijan un 80%. Los simpatizantes demócratas son los mayores negativos que tienen bajo la imagen que tiene Israel, de un 80%. Si vamos a decir, esos electores jóvenes de 18 a 49 años, se incrementa la cantidad de los simpatizantes republicanos un 57%, incrementa también los adultos mayores estadounidenses, incrementa un 4% los demócratas. Se mantienen alineables los demócratas en su visión negativa anti-Israel, recordándoles a todos los televidentes de que a lo largo de la historia, independientemente del partido político que está en la Casa Blanca, siempre apoyarán a Israel porque es un interés nacional de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero sí, cuando vemos el caso, disculpa ya para terminar, de los mayores de 50 años, esa gente adulta que recuerda baja el porcentaje de la visión negativa contra Israel de un 24%, baja también de los adultos 49, pero se mantiene los partidos demócratas o liberales en su visión negativa contra Israel de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Bueno, interesante estos datos de estas encuestas. Bueno, la semana que viene en Washington se está anunciando ya negociaciones directas entre representantes del Líbano e Israel para ver cómo se logra un cese al fuego en ese conflicto. Vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados convirtió en ley la supresión de las candidaturas independientes al aprobar en segunda discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mientras que en un acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumió la presidencia pro tempore del FOPREL y Alfredo Pacheco la vicepresidencia. También los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, encabezaron la firma del Pacto Alimentación Primero junto a la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que contó con Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, y senadores y diputados de las diferentes bancadas. Además, la institución clausuró los másters en Derecho Administrativo y Gestión Pública y en Derecho Constitucional en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Jorge, ¿qué te parece si pasamos rápidamente revista a lo que está pasando en la región, en América Latina? Porque hay temas de mucho interés de lo que ocurre aquí en América Latina, que es nuestra región. Vamos a empezar por Venezuela, que en el día de ayer se produjeron las primeras protestas, si se quiere, violentas en Caracas durante el mandato de Delcy Rodríguez. Ahí ustedes ven fílmica cómo la policía antimotines reprime una manifestación de miles de trabajadores, jubilados y dirigentes sindicales que están reclamando aumento salarial en Venezuela. Esto viene después de la cadena nacional que presentó Delcy Rodríguez, donde dijo de que ahora sí se va a implementar un sueldo mínimo verdadero. El tema está de que para los economistas, y Henry nos los puede confirmar, para el incremento de un sueldo y sobre todo en la situación que vive Venezuela, necesitas activar el aparato productivo, bien, para generar mayor producción en el país, generar mayor compra y venta de servicios y productos, y esto permea en el incremento de los sueldos de la población. El tema está, y lo que llama la atención de este tipo de manifestaciones, porque son empleados públicos, es decir, aquellos que sin duda algunas están parcializados, aunque no lo crean, en su mayoría por el tema de la ideología chavista y muchos de ellos seguidores de Delcy y Maduro y su gente. El tema está también en la presencia de los sindicatos que a lo largo del chavismo siempre han estado muy cercanos al gobierno y no fue sino hasta ahora que se percataron la importancia del incremento del sueldo mínimo. Bueno, hay que partir del hecho de que Venezuela ha venido acumulando una inflación bastante alta. En algún momento llegó a tener una inflación que sobrepasó el 2000%, es decir, bastante alto. Entonces, ¿verdad? Disponer aumentos salariales en un contexto como este puede resultar un poco contraproducente porque puede generar mayor inflación. Es decir, producir el aumento de la demanda cuando no hay una respuesta productiva acorde con ese incremento salarial puede causar mayor inflación en Venezuela. Es una papa caliente la que tiene Delcy Rodríguez. Son varios fenómenos que vive la economía venezolana. Se habla de la inflación, se habla de la devaluación, que es un tema muy importante, porque día a día el precio del dólar incrementa frente al bolívar. Y está el tema también de la escasez y también el incremento de la tasa de desempleo. La economía sin duda alguna está paralizada. Es decir, son varios frentes que tiene, para decirlo así, esta dupla Estados Unidos-Delcy para ver cómo se resuelve de la manera más inmediatamente posible. Bueno, el otro tema también es cuidar de que no se deteriore el ambiente político en Venezuela, porque es un tema crucial para el gobierno de facto que encabeza Delcy Rodríguez. Efectivamente, el tema es la importancia de mantener el orden público, por eso está la presencia de Estados Unidos allá en su calidad de tutelaje y calmar un poco esas esferas de poder como lo son aquellos, por ejemplo, el chavismo originario, por decir como Diosdado Cabello, ya Padre López no está vislumbrado en el mapa, pero sin duda alguna creo que la parte de oposición, como lo representa María Corina Machado, es una esperanza para mantener calma en la parte política si son atendidas sus demandas. Sí. La otra situación, por ejemplo, por la proximidad ya de las elecciones presidenciales, es Perú. Perú siempre en los últimos años ha concitado la atención de los habitantes de la región y del mundo por el fenómeno que se ha vivido de sustitución de presidente. Es decir, que en las últimas décadas o 2 décadas, yo creo que 9 o 10 presidentes han sido destituidos. Duran poco, como se dice, que lo que dura una cucaracha es un gallinero. Entonces, hay elecciones ahora en Perú, 35 aspirantes presidenciales. Parece ser que Keiko Fujimori vuelve a repuntar en este proceso electoral. No acumula la cantidad de 50 más 1 que necesitaría para imponerse en una primera vuelta, pero aparece bien posicionada junto con otro candidato de derecha. Es decir, ¿qué podría suceder en Perú en el marco de esta contienda electoral? Yo lo que preveo, lo que va a ocurrir en el Perú, me preocupa muchísimo esa diversidad de fuerzas políticas que va a haber en el Congreso. Esta representación de estos primeros 3 candidatos tienen un 10% y el resto tiene un 5%, va a ser de para decirlo así, un campo de batalla muy peligroso en el Congreso de Perú con el que va a ser el futuro presidente. Este futuro presidente que va a ser electo sin alguna una segunda vuelta, por los sondeos que nos están deslumbrando ahora, va a ser entre Keiko y al menos, se está hablando del humorista, se está hablando de un candidato de izquierda.
lo que más llama la atención y ha sido muy preocupante para los analistas es el caso de cómo ha bajado el ex alcalde de Lima, López Aliaga, que sin duda alguna hubo momentos que ocupaba la primera posición, bajó a la segunda, a la tercera y hoy en día está en la cuarta posición. Lo que sí sabemos... Sí, en un momento aparecía incluso empatado con Keiko Fujimori. Y de hecho una oportunidad estuvo en primer lugar. Lo que sí llama la atención es que a lo largo de la historia latinoamericana y sobre todo peruana y sobre todo la andina, como el caso boliviano y peruano, veremos cómo va a ser una sorpresa de aquellos electores que están decididos a votar pero no saben por quién. O los que han dicho en las encuestas, en el momento de hacer levantamiento, de que no están decididos por quién o han mentido por quién va a ser su candidato. De lo que pasó en las últimas elecciones de Pedro Castillo, que no ocupaba las primeras 3 posiciones y asaltó no solamente la primera, sino la candidatura electoral. Lo más importante del Perú es mantener el status quo, sobre todo, y calmar un poco las bases entre esa lucha eterna entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y sin duda alguna creo que los peruanos saben muy bien de lo que va a pasar e incitan, sin duda alguna, a la polarización, no multipolarización, la polarización de los votos a los partidos más importantes. Bueno, otro tema en la región que llama la atención es la situación en Colombia. Parece ser que en los últimos días ha habido un cambio significativo. Hay un artículo de Bloomberg, por ejemplo, que señala que Iván Cepeda, que es el candidato presidencial del partido de Petro, del partido de la izquierda, ha estado liderando la intención de voto desde que salió en Colombia, pero con mira a una primera vuelta. No acumula el 50+1 que debería obtener para irse en una primera vuelta. Pero ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que al parecer en los últimos días de la Espriella, que es el candidato de derecha, ha ido creciendo y ya se está proyectando que en una segunda vuelta Espriella sería candidato ganador, incluso con el 48.8% de los votos, es lo que establece Bloomberg, por esa situación que se ha presentado, porque aunque Cepeda es popular en Colombia, no así sucede con el presidente Petro. Me recuerda muchísimo el escenario que hubo en Chile, Manuel, y ustedes televidentes por Puerta la Noche, donde el candidato oficialista de izquierda socialista ocupaba la primera posición en las encuestas, ganó la primera vuelta con un 30%, pero no fue suficiente para la segunda vuelta por ese liderazgo antisocialista de antiprogresismo del siglo XXI, derechista, que luego en Chile. Lo mismo ocurre en su homólogo país andino, Colombia, en donde la candidata que se encuentra en tercer lugar hasta hoy en día en las encuestas, Paloma, que representa sin duda alguna ese apoyo del uribismo en Colombia, que sigue latente, un cuarto de los electores sigue votando y sigue simpatizando ante ese fenómeno uribista que marcó sin duda alguna la historia política de ese país, pareciera que va a endosar ese apoyo a una segunda vuelta para ponerle fin al petrismo en Colombia. Sí, y rápidamente en Brasil, donde Luis Ignacio Lula da Silva buscará la reelección, al parecer hay una sombra que le está de alguna manera preocupando, y es el hecho que el hijo de Bolsonaro aparece bien posicionado en las encuestas. Efectivamente, pareciera que ese baluarte que tiene el socialismo en América Latina es sin duda alguna Brasil y México. México lo hemos discutido, está un poco difícil del fin de Morena, pero el caso de Brasil va a ser un poco más cuesta arriba por ese impacto que tiene favoritismo, también tiene simpatía muchísimo Lula, tanto dentro y fuera del Brasil. Sin duda alguna creo que esas olas de las elecciones de Colombia y peruana va a impactar a los electores brasileños para que piensen mejor cómo va a ser su voto, porque sin duda alguna Trump en menos de un año y medio ya tendría varios y muchísimos más aliados de lo que hubo cuando entró a la Casa Blanca. Eso te iba a preguntar, esa ola hacia la derecha evidentemente que favorece los intereses de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos en la región. Es decir, cuando se produce la suspensión de la Cumbre de las Américas, que estaba programada para celebrarse en la primera semana de diciembre, aquí en Punta Cana, República Dominicana, cuando esa suspensión se produce, ¿qué dicen los analistas? Bueno, el tema es que Trump no iba a venir a una cumbre donde obviamente estaba en desventaja en relación a los gobiernos progresistas o de izquierda que existían en la región, o los gobiernos que eran pro-Trump en ese momento. Pero a partir de entonces se ha producido un cambio significativo ya en la geopolítica, en la correlación de fuerza en la región, y ya con esas expectativas que estamos planteando de posible triunfo de derecha en Colombia,
en Perú y en Brasil, entonces estaríamos hablando de una ventaja numérica importante para la administración Trump, es decir, gobiernos de derecha en la región. Lo que sí me parece más inseguro es el caso peruano, porque a pesar de que Keiko Fujimori es muy posible que pase a la segunda vuelta este domingo, el voto antifujimorista en Perú es muy fuerte. De hecho, ella lo sabe, ya ha sido 3 veces que le ha pagado en donde clasifica la segunda vuelta, pero este movimiento antifujimorista en el Perú es la que le saca de esa oportunidad de ser electa. Sin duda alguna, otros analistas dicen que ella se las cobra en el Parlamento cuando empieza a deponer presidentes, pero sin duda alguna vamos a ver quién sería el acompañante en la segunda vuelta en el Perú. Bueno, vamos a esperar. Bueno, la verdad, Jorge, que hemos dado un paso bastante amplio por el mundo. Nos faltó Europa y la guerra en Ucrania-Rusia, porque incluso ya Putin declaró una tregua debido a la Pascua ortodoxa. Es así. Vamos a esperar entonces el desarrollo de este conflicto. Señores, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche, siempre esperando haber cumplido sus expectativas, particularmente los viernes, donde nosotros nos dedicamos precisamente a dar esa vuelta por el mundo y ver qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los resultados que los acontecimientos mundiales están causando. Así que Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, le repetimos las gracias por su sintonía. Le recordamos seguirnos, además de la frecuencia de Teleimpacto, por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buen fin de semana y buenas noches.